Buenas tardes a todas y a todos. Esta es la clase que deberíamos haber tenido hace un rato de manera sincrónica, pero que prefiero grabar, así podemos la semana que viene seguir avanzando con nuestros temas de la unidad número 2. Ustedes recuerdan que la clase pasada decíamos que uno de los temas en cuyo tratamiento mejor se aprecia el testeo moral propuesto por el sistema de medios de comunicación de masas es la pobreza, ¿no? Siendo que en nuestra sociedad la población condenada a vivir en condiciones socioeconómicas desfavorables, negativas, es y ha sido históricamente muy amplio, muy grande. Nos preguntábamos también cuándo y por qué se decide que la pobreza sea tapa de diario, ¿no? Sea noticia, desde qué perspectivas, cuándo y por qué se decide en algunos momentos quitarla de la agenda, como le llama Alejandro Reiter. Otro de los temas de enfoque preferentemente moral es la violencia, ¿no?, encasillada dentro de la sección de noticias policiales, la que cae bajo esa amplia etiqueta de inseguridad. Este tipo de hechos noticiosos que se vuelven noticia excita la capacidad de sorpresa, el temor, la ira, la compasión. Para que eso ocurra, el receptor, decíamos el otro día en clase, debe entrar en empatía con la víctima, ¿no? Debe verse a sí mismo victimizado. De hecho, debe verse como una posible próxima víctima de un robo, de una estafa, de un secuestro, etc. Pero marcábamos una diferencia sustancial en la construcción de estos dos temas respecto a la naturaleza socioeconómica de la relación entre el hecho y el receptor, el hecho que se vuelve noticia y el receptor. La pobreza conmueve a quien es pobre, perdón, a quien no es pobre, decíamos el otro día, ¿no? A quien toma contacto con esa realidad mediante la pantalla o el diario, es decir, cuando la pobreza se vuelve noticia, ¿no? Para nosotros, para quienes consumimos, los consumidores, para la audiencia, solo para ellos la pobreza puede ser noticia. El principio de contrato de recepción es el de la desidentificación, ¿no? Es decir, que el receptor no se siente identificado con lo que está sucediendo respecto a ese hecho noticioso. En cambio, el tema de la inseguridad conmueve a quien se siente inseguro, a quien se representa a sí mismo en algún sentido igual, ¿no?, semejante a las víctimas de delitos relatados por las noticias. El principio que opera ahí es el contrario, el de la identificación. En general, estos materiales periodísticos se sostienen sobre dos estrategias, decíamos el otro día, y quisiera repasar. Este núcleo narrativo del que hablábamos recién es organizado temporalmente en dos etapas, decíamos el otro día, ¿no?, que las revisamos así muy rápidamente. Las etapas son las de la complicación y la resolución. Podríamos pensar en un relato, ¿por qué no? Un relato literario, ¿no?, que tiene estas mismas, cinematográfico, qué sé yo. Digo, que tiene estos mismos elementos. Hay una transición que se da entre ambas, entre la complicación y la resolución, y esa transición es el fundamento de la narración, podríamos decir, ¿no?, entendida como un pasaje de un estado a otro. La complicación incluye todas las acciones realizadas hasta el punto en que el delito es cometido, y la resolución todas las que ocurren después, o sea, cuando el delincuente en este caso es atrapado o se escapa, ¿no?, que no es el caso de Picchi. La complicación-resolución es desarrollada por un narrador que se presenta omnisciente, objetivo, aparentemente neutral, ¿no? Esto también lo veíamos el otro día. Decíamos que no se narra la tarea propia del periodista, no se nos dice cómo fue la búsqueda de datos, la gestión de entrevistas, los llamados telefónicos, las charlas con las fuentes judiciales y policiales, la elaboración del texto en la sala de redacción, ¿sí? La situación narrativa aparece como una puesta en escena, ¿sí?, en la que está ausente el principal protagonista, que sería el testigo o el observador encargado de seleccionar la información y de redactar el hecho noticioso. Pero la verosimilitud y la inteligibilidad, es decir, lo que se puede entender, ¿no?, lo que se da a entender de la situación narrativa,
depende justamente de que ese testigo o ese observador permanezca invisible. Podríamos decir comunicador o comunicadora, periodista. Y de que los sujetos involucrados se hagan visibles bajo la apariencia de personajes construidos de manera adecuada. ¿Sí? Ahora vamos a ver de qué modo sucede esto. Al igual que ocurre con el acontecimiento, cada uno es reducido en su complejidad hasta ser convertido en un estereotipo de noticias policiales. En un actor previsible y sin matices, además, ¿no? No duda, no siente miedo, no culpa, no tiene una visión del futuro, o al menos del futuro propio de ese personaje protagonista del hecho, ¿sí? Que es en este caso un hecho delictivo. Y a cada noticia nosotros le suponemos, ¿no? Conjeturamos la presunción de la relevancia. Si es noticia es porque es relevante. El hecho noticioso no es digno de ser informado por el sistema de medios de comunicación de masas solo porque sea curioso o imprevisto, sino también porque siempre está relacionado con la violación de una norma, ¿sí? Que en este caso, digamos, el hecho noticioso de esa violación de una norma es un secuestro, un robo que en realidad termina en secuestro, en el caso del Piqui. Nos podríamos preguntar, entonces, a partir de esto, ¿qué es lo que le molesta, lo que molesta, ¿no? socialmente en estos casos para que se convierta en un hecho noticioso? ¿Que haya habido un delito? ¿Que lo haya perpetrado un menor? ¿Que el menor tenga ya muchos antecedentes policiales? Ahora vamos a revisar o volver a revisitar esos datos. ¿Que la ley lo haya considerado inimputable? ¿Que no sea un ciudadano honesto o al menos un sujeto productivo? Pensemos, por ejemplo, los debates que siempre se desarrollan o que aparecen, que reemergen, ¿sí? Una vez que suceden estos casos, y sobre todo cuando esos casos se vuelven tan relevantes y casi universales en el sistema de medios masivos de comunicación. Bueno, también, además de este ciclo narrativo, en esta secuencia de noticias aparece un encadenamiento argumentativo, ¿sí? Lo que define progresivamente el sentido de la noticia. Bueno, nosotros el otro día, no voy a volver algunos aspectos, algunos factores de comunes, ¿no? La construcción discursiva de los personajes modela una identidad estereotipada. El delincuente marginal adolescente se caracteriza por ser menor de edad, tener una contextura física pequeña, pertenecer a una familia de clase baja o popular, haberse iniciado en la carrera delictiva en la infancia, 10 a 12 años. Fíjense que ahí se hace mención a un conflicto que él tiene en un partido de fútbol, ¿sí? Como si fuera algo relevante, ¿no? Además se lo pone como un sujeto que ya tenía algunos problemas, ¿no? Algunos conflictos con otros y con otras, como si eso fuera un punto de partida para lo que va a cometer más adelante, ¿no? Ya con otra edad, yendo a robar un comercio. Seleccionar el robo como delito preferencial, asaltos a locales comerciales, a casas de familia, remiseros, taxistas, reincidir constantemente, utilizar diversos tipos de armas, poseer un prontuario cargado. Piqui acumula, decía la noticia, al menos 20 entradas a la comisaría, ¿no? Como le digamos recién. Están amparados por un sistema legal permisivo. Fíjense lo que ha pasado hace pocos días también, ¿no? Como vuelven a reemerger ciertos debates en la esfera pública respecto de lo que se supone es un sistema judicial que primero no funciona, segundo es permisivo con los que cometen delitos, ¿no? Bueno, eso, digamos, podemos encontrar en un sinfín de materiales periodísticos. Sebastián Sayago, que justamente ha hecho una investigación a propósito de este caso y de otros que tienen que ver con estos tópicos que relacionábamos al principio, ¿no? Delincuencia, violencia y pobreza y juventud, ¿no? Como lo venimos enlazando, articulando en las últimas clases. Dice, una característica, además de todas las que ya mencionamos, una característica es el sino trágico. El estereotipo incorpora los elementos de la mitología de masa y gana más verosimilitud. Este menor que se ve delinquir tuvo una infancia como muchos otros niños, incluso una infancia cercana a la felicidad.
Piqué podría haber sido un gran jugador de fútbol, ¿no? Yo digamos, el fragmento que leímos recién no es tan claro en este sentido, pero si ustedes leen otras noticias sobre este caso van a encontrar que se remarca mucho esto, ¿no? De que su vida pudo haber sido mucho mejor de lo que fue, justamente por tener una habilidad, un talento especial para jugar a la pelota. Pero tomó por el camino equivocado y ya nunca será el que pudo haber sido, ¿sí? Esto lo vamos a encontrar también cuando analicemos el tratamiento de los casos de violencia de género por la prensa, ¿no? Dicho de otra manera, cuando era un niño, este personaje tenía la potencialidad de ser bueno o de ser malo en el futuro. Finalmente eligió ser malo. La sociedad se lamenta por la pérdida del bueno, ¿no? Esto es una característica, ¿sí?, que podemos encontrar, como dice el especialista en análisis del discurso de la Universidad Nacional de Patagónica, San Juan. Lo podemos encontrar en otros tratamientos noticiosos, ¿sí? Donde los jóvenes terminan en un final trágico a pesar de haber tenido algunas otras oportunidades, ¿no? O por lo menos esa es digamos, las conclusiones que sacan los comunicadores y comunicadoras. En general estas notas no aparecen firmadas, ¿sí? Esta que estamos revisando de Clarín, por ejemplo, no tiene una firma en particular. Fíjense, para entender de alguna manera esto que plantea Sayago. Ya de chico pintaba para crack, lo venían a buscar de los mejores clubes, era muy habilidoso. Con Juan Carlos, mi marido, hicimos muchos sacrificios para poder comprarle los primeros botines a los 5 años. Cuando no teníamos plata para viajar, lo llevábamos en bicicleta o caminando, cuenta Sandra, 43 años, la madre de Piqui. Hoy, en la pieza, ahí se recupera además la voz de la madre, ¿no? Contando además o relatando, ¿no?, ese pasado de promesa del Piqui. Y aparece la voz del comunicador-comunicadora, ¿no? Desde ese lugar omnisciente, aparentemente neutral, objetivo, como decíamos antes, ¿no? Hoy en la pieza del Hotel de Once, en la que vive la familia, hay fotos de aquellos años dorados. Piqui con la camiseta de River, de Platense. Un pasado de esperanza borroneado por este presente desolador. Con Piqui encerrado en el Instituto Roca y sus padres y hermanos contando las horas para volver a verlo. ¿Sí? Bueno, ahí encontramos de nuevo esta narración que parece ser moralista, ¿no? Dejar una enseñanza de alguien que podría haber elegido un camino y terminó eligiendo el camino menos deseado, ¿no? Decíamos, hablábamos de dos grandes factores que implican en este tipo de noticias, ¿no? Por un lado, el registro narrativo, por el otro, el registro argumentativo, ¿no? Cómo sostener alguna de las ideas que se presentan en estos materiales periodísticos. Vamos a ver un fragmento, ¿sí? y analicemos el encadenamiento de argumentos que aparecen de manera implícita, sutil. A pesar de sus antecedentes, solo en la causa del intento de robo en la perfumería quedará formalmente imputado, agregaron las fuentes policiales. Los hechos anteriores los cometió cuando aún no tenía 16 años, por lo que era inimputable, ¿sí? Pensemos un par de encadenamientos que podemos encontrar en este fragmento, digamos, articulado con lo que ya venimos leyendo de estas noticias, ¿sí? Yo les recomiendo que, a pesar de que pase rápido las anteriores placas, ¿sí?, que vuelvan a revisar, que se tomen un rato para leer esos fragmentos, también les va a servir como punto de partida para el trabajo práctico, ¿no? Y ir ya agudizando el ojo. A. Tiene muchos antecedentes, pero no quedará imputado por ellos. B. Solo la causa del intento de robo en la perfumería quedará formalmente imputado porque los hechos anteriores los cometió cuando uno tenía 16 años, ¿no? Por lo que era inimputable. Una especie de causa-consecuencia que aparece ahí representada en esa parte más bien argumentativa de estos materiales periodísticos. Quisiera no que se plantee como una especie de salto, sino de pasaje, ¿sí? Quiero que pasemos a abordar el artículo Análisis Lingüístico y Crítico, un docu-reality argentino, Pobreza, Sexo, Delincuencia e Intervención Policial en las calles del Gran Buenos Aires.
Un texto de Claudia Gabriela D'Angelo, que es investigadora de la UBA y de CONICET. Forma parte del equipo de trabajo Análisis Crítico de la Pobreza, de la Red Latinoamericana de Análisis Crítico, que dirige María Laura Pardo, a quien vamos a leer pronto, abordando la cumbia villera. Bueno, es nuestra próxima clase, ¿no? El planteo que hace D'Angelo sigue los lineamientos de la propuesta de Dig, ¿no?, de la que tanto hemos hablado, el análisis crítico del discurso como una herramienta inter y multidisciplinaria. Una herramienta que puede dar respuesta a un caso de abuso de poder o de inequidad social, ¿sí?, por parte, en este abordaje particular, de agentes aparentemente invisibles, ¿sí?, y sin voz, que son los productores y los editores del programa televisivo Policías en Acción. Quiero hacer una aclaración. Pasamos de un análisis sobre la prensa escrita, en el caso anterior, a el formato televisivo, que implica otros mecanismos de análisis, ¿sí? A propósito de esto, justamente, nosotros en la próxima unidad, la unidad número 3, vamos a abordar el análisis crítico multimodal, ¿sí?, que implican otras herramientas. Pero más allá de esto, podemos hacer un abordaje del texto de D'Angelo. Ya sabemos que una de las consecuencias de trabajar desde una perspectiva crítica, como la que propone D'Angelo, es que la tarea no va a terminar en la descripción de estas prácticas textuales, ¿sí?, que ahora va a complejizar D'Angelo, sino que además se intenta también mostrar de qué manera las relaciones de poder y las ideologías dan forma al discurso, algo que nosotros ya nos venimos dando a preocupación desde la unidad número 1 de esta materia. De qué manera las relaciones de poder y las ideologías dan forma al discurso, y además el efecto constructivo que el discurso tiene sobre las relaciones sociales. Los sistemas de conocimiento también, procesos que no son necesariamente evidentes, ¿sí?, para los participantes del discurso. Pensemos en este caso, ¿sí? Yo supongo que ustedes han visto el programa Policías en Acción, que tiene un registro de su formulación, ¿sí?, pero si no lo tienen o no lo recuerdan, estaría bueno que busquen en YouTube algunos videos para que vean el funcionamiento, ¿sí?, los modos de abordar estos conflictos y estas problemáticas sociales que tiene la policía acompañada de una cámara de televisión. Por eso es interesante esto que marca D'Angelo respecto a esas relaciones de poder implícitas, ¿sí?, que se dan y que muchas veces no son necesariamente evidentes para las dos partes, ¿sí?, en este caso para quienes han sido víctimas de algún tipo de situación en la vía pública, como son los casos que ella trabaja en este artículo. D'Angelo afirma que estamos en el escenario de una cultura visual y recupera esta categoría acuñada por el británico Nicholas Mirzoff, que lo tienen ahí en pantalla, en la que esta categoría supone que nosotros, sujetos, habitamos un mundo de segunda mano. Me encanta esa idea. Un mundo de segunda mano. En el seno de una sociedad posmoderna, sumidos en un proceso de espectacularización. Ahí recupera una noción, una categoría de by the board, a la que vamos a volver. Y dice que ese es el primer eslabón de un ritmo de vértigo sobre el cual se sostiene la sociedad contemporánea, ¿no? Y entonces piensa esta cultura social como una práctica del mirar. La cultura visual es una práctica que tiene que ver con los modos de ver, con las prácticas del mirar, con los sentidos de lo que llamamos el espectador, él o la que mira o ve. Y el objeto o la cosa que se mira puede o no ser un objeto de arte, ¿sí? No está pensando solamente en ese sentido, sino en una serie de cosas que son experimentadas por gente en el presente o en el pasado, pero lo cierto es que no hay una frontera hermética que proteja al objeto artístico de otras formas de objetos. Y además, para Mirzoff,
la cultura visual implica el uso de imágenes que se vuelven globales, ¿sí? Por eso hablamos de esta, eh, esta dicotomía entre globalidad y localidad. Cuando hablamos de localidad hablamos de nación, hablamos también, ¿por qué no?, de algo que, digamos, subalterno a la nación, que podría ser una ciudad en particular, ¿no? Todo esto genera, a decir Miersoff, un nivel de globalidad genuino que antes no existía. Pero por supuesto que hay al mismo tiempo una dimensión en extremo texturada de lo local, va a decir Miersoff, que se encuentra incluso más abajo del marco nacional. No hay duda de que el marco nacional está en crisis, va a decir, en este espacio global. Entonces se va a preguntar, ¿qué van a hacer los estados-nación en respuesta a esto que llamamos lo global, a estas imágenes globales? ¿Sí? Esto se pone claramente de manifiesto en estos días con la crisis global y el flujo de capitales, ¿sí?, que nosotros como argentinos, como Estado-nación Argentina, lo sufrimos en carne propia, ¿no? Donde justamente los Estados-nación tratan de controlar el flujo de capitales y simplemente vemos que le excede sus límites, ¿no? Excede sus límites. Pero la pregunta real acerca de lo local que plantea Miersoff es que estamos todos a favor de lo local, ¿sí? Es un gesto reflejo el apoyar lo local, lo nacional, vamos, para que quede bien claro esto. Pero bueno, él se pregunta, ¿no?, en estas condiciones que acabamos de exponer respecto a la globalidad, ¿dónde está lo local? ¿Quién es lo local? ¿Cuándo es o tiene lugar lo local? ¿Cuál es su temporalidad?, se pregunta Miersoff. De ahí, D'Angelo recupera la idea de analizar particularmente el caso de estos fragmentos que toma de Policías en Acción, tres dimensiones. Recupera esas tres dimensiones, las recupera de la teoría de la cultura visual de Miersoff, ¿no?, que para poder abordar este objeto de estudio que supone el recorte que ella hace del programa Policías en Acción, para poder abordarlo tiene que tener en cuenta estas tres dimensiones: el análisis de la práctica textual, el análisis de la práctica discursiva y el análisis de la práctica social. En cuanto al primero, en su recorrido de investigación, D'Angelo propone una indagación metodológica muy amplia, enfatizando un abordaje por un lado cuantitativo y por el otro cualitativo, ¿no? Y pone en foco las prácticas textuales, de ahí surgen las prácticas sociales, mediante un método que es el método sincrónico diacrónico de análisis lingüístico, que recupera de la autora María Laura Pardo, ¿no? Vuelve a aparecer Pardo ahí. Trabaja con el modelo de análisis de la argumentación, que toma de un filósofo inglés, Stephen Toulmin, ¿sí? Bueno, todo esto ustedes lo saben porque lo presenta muy bien D'Angelo al comienzo del artículo, ¿no? Y en los casos trabajados, es decir, los fragmentos que ella recupera de Policías en Acción, las categorías que va a analizar son las de ropa, lugar y los otros, ¿no? Va a decir D'Angelo, las categorías de lugar, ropa y otros aparecen también claramente dicotomizadas. En líneas generales, esta división binaria de las opciones se correlaciona, al igual que el resto de los recursos y estrategias discursivas, con el sentido en que los hablantes argumentan. Son la realización textual de esas argumentaciones, ¿sí? Es decir, lo que se dice, lo que escuchamos en este caso. Los lugares posibles en el momento del intercambio en voz del policía son la calle o el patrullero, mientras que para la chica el lugar del deseo al que apunta su discurso es su casa, ¿no? Se refiere, si leyeron el artículo, si no, léanlo, pero se refiere a ese caso de la chica que, digamos, tiene una situación en la que queda desnuda en la calle, ¿sí? Llaman al 911, acude la policía con las cámaras de televisión y ahí se da ese
ese intercambio, ¿no? La ropa, que es el botín del robo que padeció la chica, es el objeto necesario para resolver la situación, ¿no? Es decir, la pregunta es ¿dónde está? Y los otros no constituyen un tercer argumento, sino un tercer grupo cuyas acciones modifican la situación de manera negativa o positiva. Inicialmente, los otros son los que le robaron la ropa, y esa asociación se rastrea a través de los verbos. Luego la categoría otros se carga positivamente y la constituyen los que podrían venir a resolver la situación y traerle ropa, ¿sí? La oficial femenina podría haberse sumado a este grupo de otros, pero como no se realiza en oficial femenina con ropa, se la analiza simplemente como otra integrante de la fuerza policial, ¿sí? Bueno, esto lo pueden recuperar de esos pasajes que comenta y analiza D'Angelo. El otro aspecto es el que toma D'Angelo, es el del análisis de la práctica discursiva, ¿no? Para abordar esa cuestión, en primer lugar, lo que debemos apelar es a una definición, ¿sí?, de este género televisivo, que es el docu-reality. El docu-reality es un género que combina otros dos géneros, que es el de documental y el de telerealidad, ¿no? Del género documental lo que va a heredar son las formas estilísticas y el objetivo de plasmar en imagen un tema que podríamos llamar de la realidad. Y del género de la telerealidad, lo que hereda el docu-reality es el acercamiento mucho más extremo a la temática presentada, ¿no? Esto de poner en primer plano un conflicto social en la vía pública. Bueno, este es el caso de un conflicto social en la vía pública. También hay ejemplos en Policías en Acción en el ámbito privado. En formas de entrevistas o de seguimiento periodístico, en algunos casos un seguimiento que se produce a veces las 24 horas del día, a diferencia de lo que se realiza en el documental clásico, ¿no? La existencia de este género no tiene una larga data, podríamos decir 30 años más o menos, porque la encontramos a comienzos de los años 90, es un fenómeno que encontramos en ese momento histórico, pero que recién va a tener su auge a fines de los 90, principios de los 2000, con los grandes éxitos internacionales, particularmente de Big Brother, del Gran Hermano, ¿sí?, que después se va a replicar en tantos otros lugares como en Argentina. Y también junto con esa misma operativa aparecieron los programas de competiciones, ¿no?, que ustedes también conocen, que se volvieron franquicias globales, ¿no? Y ahí volvemos a algo de lo que planteaba Miersoff respecto a las imágenes, ¿no? Cómo las imágenes se vuelven en un punto globales. Digamos, una misma cosa que puede replicarse, reiterarse en distintos lugares con mínimas adaptaciones. Policías en Acción es una copia además de otros programas ya realizados en otros lugares del mundo, como Estados Unidos, por ejemplo. Pensemos en el caso de MTV, ¿no? Cómo cambió su lógica. Un canal de televisión que surge a principios de los 80 como expositor de videos musicales y que cambia su formato de programas de telerealidad a principios de los 2000, ¿no? Bueno, a propósito de esto, D'Angelo está preocupada en el análisis de la emergencia de una práctica discursiva estetizante de la pobreza a través de un estudio crítico del discurso multimodal, recuperando este caso, ¿no?, de Policías en Acción, que pensemos también, un dato que no es menor, que en algún momento en la pantalla de Canal 13 ocupó el prime time, ¿no? Es decir, tenía un cierto, o implicaba un cierto interés por parte de la audiencia, y tuvo un éxito importante. A propósito de estas cuestiones, D'Angelo afirma, a partir de algunas recuperaciones que hace de María Laura Pardo, dice: Pardo sostiene que la estetización de hechos sociales conmovedores es una de las características de la posmodernidad,
como momento histórico. En Argentina, el fenómeno tiene expresión en relación a hechos profundamente dolorosos de nuestra historia. Por ejemplo, la desaparición de personas durante la última dictadura, del 76 al 82, las víctimas de los ataques terroristas a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, el 18 de julio del 94, y las víctimas que fallecieron durante el incendio de Cromañón durante un recital del grupo Callejeros el 30 de diciembre de 2004. ¿Sí? En los tres casos, los familiares, amigos, la sociedad toda reclama justicia. Es decir, para nuestra sociedad en particular, uno podría pensar que estos casos que se mencionan allí a partir de la recuperación que D'Angelo hace de Pardo, son algunos, ¿no? Podemos pensar en tantos otros, ¿sí? Que generan este acercamiento, ¿no? Esta aproximación a hechos sociales tremendamente conmovedores para la sociedad argentina. Y qué modo de involucrarse en esos casos tiene, con qué mecanismos, ¿no? Se involucran los medios masivos de comunicación. Bien, a partir de una aproximación textual que va a hacer D'Angelo, permite rastrear la presencia de las categorías que ella llama categorías semántico-discursivas de ropa y sexo, que necesitan de un análisis multimodal, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en esa escena que ella marca con mucho énfasis, que es cuando se hace un primer plano a un profiláctico tirado en la calle, ¿no? Allí no hay lenguaje verbal, no hay palabra, ¿sí? no hay testimonio, pero de algún modo ese uso del primer plano sobre el profiláctico tirado en la calle también está, digamos, asumiendo un rol activo en esta práctica discursiva, ¿no? Que presenta los informes de Policías en Acción, si se pueden llamar informes. Y ese primer plano se fundamenta con la tesis que asume la policía, ¿sí? Porque esa imagen se contradice con la palabra nada que usa la chica, ¿no? Que está siendo, digamos, interrogada por la policía y está siendo además interrogada por una cámara de televisión. Ahí se evidencia entonces un rol muy activo por parte de la toma que se hace en la escena, ¿no? Por eso planteamos esta contradicción, ¿sí? Entre un uso de la cámara fija y de la cámara testigo, ¿sí? Que esto está muy claramente utilizado con fines muy claros, muy evidentes en Policías en Acción. Y sobre todo, como decimos ahí, en el uso de los subtítulos, que muchas veces no condicen con el audio, las intervenciones y efectos que aparecen con la postproducción y los primeros planos a contrapelo de la comunicación verbal de los protagonistas, ¿sí? Por eso vuelvo a recomendar que por ahí se busquen algunos recortes, algunos fragmentos de Policías en Acción en YouTube para que quienes lo hayan visto hace mucho tiempo o no lo recuerdan, puedan recuperar alguna de estas cuestiones que plantea D'Angelo. Va a decir, el análisis de los textos implica cuestiones de forma y cuestiones de significado. En otras palabras, lo que analizamos son signos en tanto formas combinadas con significados, enfatizando el hecho de que los signos poseen una motivación social, ¿sí? Y por significado entendemos el significado potencial de las formas, pero enfatizando especialmente el significado que se le asigna a esa forma o combinación de formas en el momento de la interpretación, es decir, en el uso. Además, las prácticas discursivas constituyen formas particulares de prácticas sociales e incluyen los procesos de producción, distribución y consumo de textos que cambian de acuerdo a factores sociales, ¿sí? Y en última instancia, lo que se va a plantear D'Angelo es retomar la dimensión de la práctica social. En esta dimensión, lo que se logra es interpretar un quiebre de las esferas de lo público y lo privado, ¿no?
algo que también ya hemos conversado en nuestras clases. Una particularidad de las sociedades posmodernas, esto de que se haya quebrado, ¿no?, esa ostensible división entre lo público y lo privado. Una práctica humana que suponemos se circunscribe al ámbito de lo privado, el sexo, la práctica sexual, emerge en este caso en la vida pública, ¿no?, en el espacio público, en la esfera pública, se vuelve un tema de esfera pública. Hay un llamado 911, es decir, se acude a las fuerzas represivas del Estado, que irrumpe acompañando su llegada con cámaras de televisión, y asistimos entonces a una espectacularización, digamos, ¿no? Y como lo plantea D'Angelo, a una estetización de la pobreza, ¿no? También tomando esto de Pardo, ¿no? Una estetización de la pobreza. Sin dejar de considerar que estamos analizando un programa de televisión, pero que además tuvo, durante toda la clase los invité justamente a ir a YouTube, que tiene su réplica en Internet, ¿sí? Digamos, no dejemos de considerar a Internet como un vehículo de construcción de un conocimiento compartido y de una posible viralización, ¿sí? De que podamos seguir bueno, no quiero decir la palabra recuperar porque la he dicho muchas veces en la clase, pero digo, nos permite eso, ¿no? Que un programa que en algún momento se emitió en televisión, que como les decía tuvo un éxito pasajero, incluso a llegar a estar en el horario del prime time en Canal 13, que hoy se puede seguir revisitando, ¿no?, en las páginas de internet, particularmente lo que encontramos en YouTube. Y en la página de la productora también están colgados todos los programas de Policías en Acción por quien esté interesado. Se tematiza, se articula discursivamente la reproducción de esa espectacularización de la delincuencia, ¿no? De la delincuencia, de la violencia, ¿sí?, de los excesos en este caso. Ahí D'Angelo habla de una relación dialéctica entre el componente lingüístico y el soporte audiovisual, va a decir, ¿no? Entonces, el abordaje multidisciplinar al que pone de manifiesto el rol que cumple el tercer protagonista, la cámara, la postproducción, la edición, ¿no?, que no participa del intercambio verbal, pero que sin embargo sabemos construye una representación social para la audiencia, ¿no? A propósito de esto, para cerrar me gustaría tomar una cita de Norman Fairclough, que está en el texto de D'Angelo. El discurso incluye, Fairclough, además uno de los, digamos, sujetos intelectuales centrales del análisis crítico del discurso, ¿no? El discurso incluye elementos lingüísticos así como otras formas de semiosis tales como las imágenes visuales y el lenguaje corporal. Los textos, los elementos discursivos de los hechos sociales, a menudo combinan diferentes formas semióticas. Por ejemplo, los textos televisivos combinan lo lingüístico con imágenes visuales y en muchos casos música o diferentes efectos de sonido. Es decir, todos esos elementos que tienen que ver con la edición y la postproducción del programa también están formulando discurso, ¿no? El lenguaje corporal, por ejemplo, o los gestos, ¿sí?, la corporalización de ciertos discursos, ¿sí?, también de alguna manera están dando un mensaje en esos fragmentos que revisamos de Policías en Acción. Bueno, no quiero pasarme los 40 minutos, quiero cerrar con estas dos preguntas, con esta pregunta que implica otra, ¿no? Respecto a la práctica profesional y el marco legal, sobre el cual se pregunta D'Angelo. Se supone que los productores del programa deben cumplir con las normas vigentes en lo que respecta a solicitar los derechos de imagen de esas personas filmadas. En algunos casos se acude al blur, habrán visto ustedes, ¿no? Se
se hace un borramiento del rostro de los participantes a fin de garantizar el anonimato, ¿sí? Y volvemos a una pregunta inicial respecto de si todas las partes tienen plena conciencia de las consecuencias, de las implicancias y de los beneficios, ¿no?, que supone el consentimiento, ¿sí?, de participar en estas condiciones que propone la producción de Policías en Acción. Digo, son preguntas fundamentales para hacernos, ¿no?, respecto a la práctica profesional en este caso, de un programa que se supone un programa de la realidad, ¿no?, donde aparece además como protagonista la policía, una de las fuerzas represivas del Estado, como la llamaría Althusser. Bueno, traté de ir un poco subido a una moto, rápido, acelerado, para que, bueno, tampoco tengan que escucharme mucho tiempo. Lo bueno de esto es que me van a poder pausar las veces que sea necesario para tomar nota y repensar algunas cosas. Por supuesto, si hay preguntas, dudas y demás, las podemos retomar la próxima clase, pero no quería perder la oportunidad de que hoy la desarrollemos de algún modo, aunque sea grabada, para seguir avanzando la semana que viene con otros menesteres, ¿no?, que tenemos en la asignatura. Bueno, les deseo un gran fin de semana, estamos en contacto, les mando un beso gigante.